de la ley de lo primero. Hay diferentes leyes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, yo no sé mucho de esto, pero he oído hablar de la ley de la gravedad. ¿Han oído hablar de eso? ¿En qué consiste la ley de la gravedad? Que todo lo que sube, baja. Esa es la ley de la gravedad. Pero también hay hay otras leyes. Está la ley de la siembra y de la cosecha. Y esa ley dice que Dios no puede ser todo lo que el hombre esto mismo cosecha. Y si le sigo hablando de ley, termino aquí como un abogado. Pero solamente le quiero hablar de la ley de lo primero. Diga conmigo, la ley de lo primero y lo excelente. Diga conmigo, ley de lo primero y lo excelente. ¿Por qué le voy a hablar de eso? Porque Dios, muchas personas se preguntan después de todo lo que hemos estado enseñando. Hay personas que aún he oído decir que con primicias y sin primicias Dios nos puede bendecir. Y en realidad uno es libre para decir lo que uno pueda o lo que uno quiera, pero realmente hay principios en la palabra. Yo viví un tiempo sin darle primicias a Dios, porque no fui enseñado, no fui instruido. Yo recuerdo que diezmos y ofrendas siempre entregué, pero primicias, aún en el ministerio, acá creo que lo comenzamos a hacer ya un poco más en serio, fue apenas el año pasado. Y realmente no solamente es que usted traiga una semana de salario o un mes de salario, lo que usted siente en su corazón, como Dios se lo ministre. Nosotros le enseñamos que es una semana, realmente, bíblicamente no es una semana, eran 3 fiestas de primicia al año. Y si usted quiere que se cumpla en usted, Proverbios 3:9, el verso 10, hay que hacer lo que la Biblia dice. La Biblia habla de 3 fiestas y dice que eran fiestas de primicias, donde el pueblo se presentaba y traía ¿qué? Las primicias al Señor. Cuando nosotros cumplimos con lo del Señor, entonces Él va a cumplir con nosotros. Diga, ¿por qué? Diga que está a su lado, ¿por qué debemos de darle a Dios lo primero? Diga, porque la ley de lo primero dice que lo primero hay que honrarlo. Por ejemplo, ¿quién es la persona número 1 en la nación después de Dios? ¿Quién más puede reclamar ese lugar? Imagínese el 2 peleando con el 1. Yo quiero ser 1. No, ya quedó establecido. El 1 es 1. Diga conmigo, el 1 es 1. Ahora, ¿por qué tenemos que darle a Dios lo primero? Porque solamente cuando le damos lo primero, estamos diciéndole que Él es primero para nosotros. ¿Está aquí? Dice, si quiere vamos a la Biblia. Yo no le voy a leer algo que usted no lo sepa. Le puse la ley de lo primero al tema, le establecí así lo excelente, porque creo que es lo que Dios se merece. Todavía lo voy a llevar a volar ahí alto con otra cosa. Imagínese usted que vamos a una reunión de presidentes, puros presidentes, y a usted le toca que atender a esos presidentes. ¿Cómo usted se presentaría delante de ellos? ¿Mal vestido? ¿Sin bañarse? ¿Maloliente? Con los moquitos que se le salen por acá, y luego la mesa servida de comida. Lo primero que dice el presidente, ¿no será que le cayó uno eso? Ahora, ¿qué les hace pensar que no tienen que ir así? ¿Por qué? ¿Será problema ir mal vestido a esa fiesta de presidentes? ¿Será problema? ¿Por qué? Porque hay una ley de excelencia que los sigue a ellos. Ya eso es normal. Ahora, Dios no es un presidente cualquiera. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y cuando tú y yo le honramos con lo primero, le estamos diciendo que queremos que Él sea nuestro Rey. Que lo primero que yo recibí no ocupe el lugar que Él tiene que ocupar en mi corazón. Cuando tú le das lo primero a Él, Él sigue siendo el número 1 en tu vida. Cuando tú te quedas con lo primero, le estás diciendo a Él que ya lo cambiaste por lo primero que Él te dio. Ya veo que no me la han agarrado, voy a seguir hasta que me la agarren. Se casa el muchacho con la muchacha. Primero, las palabritas son estas. Mejor no digo.
No va a salir del tema. Todo es amor, dejémoslo ahí. Y todo es belleza, todo es dulzura. Pero después que nace el primer hijo, o ella lo cambia por el hijo, o él cambia a la esposa por el primer hijo. Y si yo pregunto aquí, levanten la mano. Ay Dios, mejor no pregunto. Mayormente cuando es el primer hijo de uno y es varón. No debiera ser así. Yo aprendí algo y le digo a mi esposa, llevémonos bien. Porque esto tus hijos, cuando se portan mal, por supuesto. Tus hijos, cuando se portan bien, porque nuestros hijos. Porque estos tus hijos, le digo, un día se van a casar y se van a ir. Y por más que te amen, se van a ir con la vieja que el Señor le dé. Te van a dejar sola a ti, solo con tu viejo. Cuida a tu viejo. ¿Está aquí? Porque antes de ellos yo soy primicia para él. La primicia no se cambia. Lo primero es para lo primero. No me entendido. Pero nace un hijo y ya la esposa la ve menos, o viceversa, la esposa la ve menos al esposo y se pueden excusar en aquella excusa que dice, no, lo que pasa es que estoy ocupada. Pero ¿qué pasa cuando los hijos se casan? Volvemos a quedar, como digo yo en un buen salvadoreño, los dos bultotes solos. Y hay de nosotros si no nos llevamos bien. Y hay del que se enferme primero y le dice el sano, hoy me la vas a pagar. Entonces lo primero, diga el que está a su lado, lo primero sigue siendo lo primero. Y el único primero es Dios. No le cambies por nada. No le cambies por nada. Ni por nadie. ¿Está aquí? Dice San Juan capítulo 1, verso 1. El libro más profundo de la Biblia, no sé si voy a hablar, me va a quedar bien hablar de profundidades, ¿verdad? He aprendido que el libro más profundo de la Biblia no es Génesis, porque Génesis habla del origen y el principio de las cosas, pero Juan habla del principio de Dios. Y dice San Juan capítulo 1, ¿por qué existe la ley de lo primero y lo excelente? ¿Y por qué tiene que ser lo primero para Dios? Porque Él es primero que la primicia que tú tienes. Dile que está a su lado, primicias, Dios. Primicias, Dios. Pregunto, ¿quién es primero? ¿Dios o las primicias? Como Dios es primero, tus primeros frutos son ¿para quién? Para Dios. Y dice San Juan 1:1, en el principio, aquí está la ley de lo primero. En el principio no dice que era el suegro ni la suegra. En el principio no dice que era el pastor. En el principio no dice que era mi esposa. En el principio no dice que eran mis hijos. En el principio dice la Biblia que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando no existía nada, ¿quién era el único que existía? Diga, Dios es el principio, y por eso debemos honrarlo con lo primero. Vamos, diga, por eso debemos honrarlo con lo primero. Verso 2 dice, este era el principio con Dios. ¿Quién es el principio? El 3 dice, todas las cosas, los pipianes, las habichuelas, el arroz, el azúcar, la leche, los jugos. Usted quiere cambiar a Dios por lo primero, no comete ese pecado. Por eso es pecado. Porque ¿cómo puedes cambiar al primero que te dio las cosas? ¿Está aquí? Y dice todas las cosas por Él. Pastor, ¿por qué tenemos o por qué debemos llevarle lo primero a Dios? Porque por Él fue hecho lo primero que llegó a tu mano. Y como en una señal de honra y de agradecimiento, tú se lo entregas a Él
Porque como dijo el año pasado Oscar Benítez, las primicias para Dios y la sobreabundancia para nosotros. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas tus primicias? ¿Quién te dio ese salario de una semana? ¿Quién te dio el salario del mes? Dios. Es igual al diezmo. Si tú le das 10, ¿cuánto te queda a ti? Si tú le das un mes o le das una semana, el resto te queda a ti. Lo que estás haciendo con lo primero es asegurándolo por venir. Aquí de memoria no la sabemos ya todos. Primicias, ¿qué quiere decir? Promesa por venir. Con mis primicias yo le pongo el fundamento a la bendición futura. Con mis primicias yo determino la calidad de bendición que quiero que Dios traiga a mi vida. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso diga conmigo, las primicias son para Dios. Yo quiero que vaya a Proverbios 3:9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos. ¿Cuántos son llenos? A mí me gustaría que esto estuviera al revés, el 10 primero y después el 9, pero no. La ley de lo primero dice que primero es lo primero y después viene la bendición. Cuando yo le doy mis primicias al Señor, yo estoy asegurando mi bendición futura, ¿verdad? No solamente sobre mi vida, sino que también sobre mis hijos. Lo mismo pasa con usted. De repente, en este momento todo marcha bien, pero hay días malos, hay momentos difíciles. Y cuando nosotros, como decía Oscar Velázquez, no sé si fue Oscar que lo dijo, o el pastor de Honduras, cuando tú le das al Señor tus primicias, lo que haces es meter en deuda a la eternidad. Dios entra en una deuda contigo. Lo que hizo la viuda, le dio las primicias, el hijo se le muere, el profeta tiene que resucitárselo, porque ya la viuda había dado las primicias por adelantado, para que cuando viniera un problema adelante, ya estaba solucionado. ¿Qué haces con tus primicias? Honrar a Dios. Diga, levante su mano conmigo. Problemas futuros serán solucionados, porque he traído mis primicias al Señor.